Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a los talleres digitales de Aentia. Hoy tenemos con nosotros a Miquel Cardona, de la empresa ORV. Damos un par de minutos de cortesía para que se vaya incorporando el resto de la gente y en un minuto o dos empezamos con el taller y os presento ya al invitado y empezamos con la presentación, ¿vale? Enseguida estamos con vosotros. Gracias. Si alguien no me escuchara bien o alguna cosa, me podéis poner un chat o, como sabéis, levantar la mano por la aplicación y os damos entrada en directo y comentáis lo que queráis, ¿vale? Si alguien me quiere confirmar que se oye bien por el chat, os lo agradecería. ¿Tú, Miquel, me oyes bien? Sí, te oigo perfecto, Edgar. Todo el mundo parece que nos escucha bien. Perfecto. Esperamos un minutito y empezamos. Bueno, vamos a iniciar entonces la presentación. Buenas tardes. Un día más estamos, es el quinto taller que hacemos digital en este entorno post-COVID que estamos viviendo. Hoy nos toca un tema muy interesante, creo, con Miquel Cardona, que nos va a explicar un poquito a través de su experiencia, al final es su trabajo. Tiene una consultoría que se dedica a lo que nos va a contar él hoy. Y es un poquito cómo aprender o qué herramientas o cómo podemos desarrollar nuestro negocio de forma internacional. Veremos un poquito la pandemia cómo ha afectado a ciertos países, cuáles evitar, cuáles potenciar, herramientas que podemos utilizar, estrategias comerciales para poder llevar a cabo un tema de internacional nuestro negocio y de alguna forma aprovechar este entorno post-COVID para ir, como nos contará Miquel, no es un tema que sea de hoy por mañana, sino que es un tema que hay que invertir a largo plazo, buscar una estrategia un poquito más a la larga, pero que nos puede dar muy buenos resultados, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, al principio, tener los móviles en silencio. Si queréis comentarnos alguna cosa, podéis utilizar el chat. Yo ya veo las preguntas, las puedo trasladar a Miquel o bien a mí mismo. Y quien quiera entrar para hablar, simplemente tiene que levantar la mano, tenéis ahí un icono en una mano, la levantáis y yo os doy entrada por micro para que podáis trasladar las preguntas a Miquel directamente o a mí si queréis, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, Miquel, te paso a ti el timón. Voy a cambiar de presentador. Perfecto, Edgar. ¿Vale? Perfecto, Te dejo Edgar. con tu diapositiva, te presentas un poco a la audiencia y cuando quieras, Miquel. Gracias. Perfecto, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Soy Miquel Cardona, soy el fundador de Oriental Retail Ventures y, en primer lugar, quería contaros un poco más sobre mí y mi experiencia. Bueno, soy de Barcelona. Estudié la carrera en la Pompeu Fabra, en ESTI. Estudié el grado de Comercio Internacional, que precisamente está muy enfocado ya a la gestión de lo que serían mercados internacionales. Y fue allí donde tomé una decisión que cambió el resto de mi vida. Fue la de escoger como idioma extranjero el chino. Como veréis más adelante, pues China ha tenido un peso muy relevante en mi carrera y también en mi vida personal. Mi primer trabajo fue en un departamento de exterior, es el homólogo del ICEX en Cataluña, se llama Acció, es la agencia de promoción del comercio exterior y la captación de inversiones extranjeras. Y básicamente empecé mi carrera precisamente en el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Que es el apoyo a pequeñas y medianas empresas en sus planes de internacionalización.
Yo llevaba una zona de Asia Oriental que no incluía China y como ya había estudiado el idioma, pues tenía bastante interés en tener una experiencia allí. Por aquel entonces tenía 23 años. Y fue así como encontré una empresa que era cliente de mi compañero que buscaba un controller para irse a China a básicamente comprar una fábrica en Guangzhou. Y yo fui la persona escogida para hacer este trabajo, ¿no? Estuve prácticamente un año viviendo en China, en el sur de China, hasta que completamos esta transacción que fue, como he comentado, la compra de una fábrica. Esa fue mi primera experiencia en China, fue en el año 2005 y en aquel momento China era el centro del mundo ya a nivel de producción, pero no como destino de nuestras exportaciones. Esto, como veréis más adelante, ha cambiado bastante. Allí conocí a mi mujer y bueno, pues allí es donde pues, tuvimos este primer contacto y ella estaba estudiando en Europa y bueno, como buen marido, pues la seguí hasta Europa y decidí poner fin a mi experiencia en China y regresar a España. En España estuve trabajando para un par de compañías, la primera la consultoría Accenture, en proyectos relacionados con implementación de software para multinacionales. Y volví al mundo de las pymes en el grupo SPEC, que es el líder en España de control de gestión de los tiempos y accesos en empresas, para desarrollar su departamento internacional. Allí es donde de algún modo me formé, fue mi escuela en la que puse en práctica todos los conocimientos que tengo hoy para desarrollar desde cero un departamento de ventas a nivel internacional. Tuvimos unas experiencias muy interesantes, tanto en Europa como en el norte de África, como en Oriente Medio. Me casé en Barcelona y posteriormente estudié un máster, un MBA en ESADE, una escuela que también marcó mucho mi trayectoria profesional en años posteriores. Vino la crisis de Lehman Brothers en 2008 y eso tuvo un impacto brutal en no solo la economía española, sino en todo el entorno europeo, que de algún modo abrió mi curiosidad de nuevo y también la de mi pareja para volver hacia Asia, una zona en la que parecía que la crisis no había tenido un impacto tan relevante como en el caso del mercado español. Fuimos expatriados por un proyecto profesional que tuvo ella con Mango, que abrió una delegación muy importante en China para desarrollar ese mercado. Y vimos un contexto en el 2011 totalmente distinto al contexto que yo había vivido en 2005 cuando estuve la primera vez. Y es que en un periodo relativamente corto de tiempo, China ya no solo era la fábrica del mundo, sino que empezaba a generar muchísimo interés como destino de exportaciones e inversiones a nivel comercial y también a nivel digital había dado saltos de gigante en cuanto a la introducción de tecnología. Allí tuve un par de experiencias, la primera con Flamagas, en la que gestioné un equipo de ventas de 8 personas para vender en China. Y posteriormente en otra compañía española que es Worfen, de equipos de diagnóstico centrados en el campo hospitalario. Ambas experiencias fueron súper gratificantes y siempre en el terreno de la expansión del negocio. Nació mi primera hija y bueno, pues eso impactó también mi manera de pensar y decidimos reubicarnos dentro de China en el sur, salimos de Shanghai, donde habíamos estado los primeros 6 años, y fuimos adelante de Macao, que es donde teníamos familia, para criar nuestra primera hija. Las circunstancias nos llevaron a plantear la posibilidad de crear un negocio y decidimos crear en Hong Kong Oriental Retail Ventures como un servicio avanzado, diferente, en lo que respecta a la consultoría a marcas de retail que tenían interés en introducirse en el mercado chino. Apostamos de una forma muy clara por lo que serían los partnerships, es decir, casar nuestro cliente con un grupo local que tuviera el expertise y los recursos para llevar a cabo estos planes de negocio. Y tuvimos bueno, la experiencia de trabajar con varias marcas de retail, entre las cuales pues Picolinos, American Vintage, Mayoral, iFly y otras. Sigo en este negocio, pero nació nuestra segunda hija
y pensamos que ya era momento de volver a Barcelona y de algún modo pues buscar un equilibrio más práctico entre familia y carrera profesional. Y conocí a Edgar en ese momento de transición para llevar a cabo pues todo lo que sería el aterrizaje a España viniendo de China, ¿no? Y aquí estamos, en este webinar, en medio de una pandemia, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno. He estructurado la presentación en 6 puntos. El primero es intentar dar una situación global de cuál es el estado de la pandemia en las diferentes zonas geográficas del mundo. En segundo lugar, una cosa que nos afecta a los que nos dedicamos al tema de la internacionalización, que es la movilidad internacional. Con lo cual, pues es importante saber cuál es el estado de las aerolíneas y los planes que tienen en los próximos meses. Finalmente, un tema muy recurrente en lo que sería la evaluación de planes de internacionalización, que es el entorno, entendido como los riesgos que existen y que debemos medir como empresas. ¿Qué acciones, el cuarto punto, acciones necesarias tanto desde un punto de vista estratégico como desde un punto de vista de nuestro día a día a nivel ejecutivo? Y finalmente, ¿qué recursos e instrumentos disponemos como profesionales y como empresarios para hacer frente a esta situación? Y finalmente, pues unas conclusiones para de algún modo destacar los puntos clave, ¿no? Pues vamos en ello. El tema del COVID, como creo que queda bastante claro de forma gráfica en este mapa, es un fenómeno global. Básicamente nos afecta a todos los países y aquí podéis ver pues, con mayor o menor intensidad el grado de casos que ha habido, pero es un fenómeno global que ha seguido su propia ruta de la seda, ¿no? Empezó su origen en China, aquí podéis ver pintado de color lila los primeros casos que hubo en China continental, en Wuhan y posteriormente al resto del país. Esto dio el salto a Oriente Medio y muy rápidamente llegó a Europa instalándose en Italia de forma muy intensa. Posteriormente, como probablemente ya sabéis siguiendo las noticias, ahora el foco de la pandemia está en América. Ya no es Europa el centro de la pandemia, sino que la pandemia se ha desplazado su epicentro en América. Y actualmente es la zona que bueno, pues más casos nuevos están surgiendo, ¿no? Aquí podéis ver la situación de casos de COVID por distintas zonas geográficas. Esta es la información pública anterior también de la Organización Mundial del Comercio. Y he intentado dibujar una especie de líneas que marcan la tendencia, ¿no? Al final no intento de algún modo sustituir o reemplazar el trabajo de los epidemiólogos, pero en el mundo de la internacionalización siempre estamos obligados a saber un poco de todo y leer las noticias en clave de cómo nos afectan, ¿no? Y aquí, pues lo que podemos ver de forma muy gráfica es que en América, como os apuntaba, el número de casos está aumentando y sigue esta línea de progresión ascendente. En Europa ya hemos pasado el pico y estamos en una clara tendencia a la baja. En Oriente Medio, que es lo que aquí denominan como Eastern Mediterranean, la tendencia es aún al alza. También en el sureste asiático, donde al principio parecía que era una zona que también había gestionado bastante bien el tema de la propagación de la pandemia, ¿no? Y el caso más curioso es el de Asia Oriental, donde está incluida China, donde parece que desde principios de marzo ya prácticamente la pandemia es inexistente y ha vuelto a la vida normal, ¿no? Y en África también la tendencia es alcista. Entonces, esto nos da una foto global para entender en qué punto está cada zona geográfica y nosotros entender las realidades de cada una de esas zonas, ¿no? Aquí está más detallado por país. Estos son número de casos de infectados, de más a menos, y es un poco lo que os comentaba, ¿no? A día de hoy lidera el ranking Estados Unidos en número de infectados y el segundo país es Brasil. Los dos mercados más grandes de América. España ocupa la quinta posición
y la verdad es que la situación de nuestros socios comerciales o la de los principales destinos de nuestras exportaciones es bueno, pues bastante parecida en cuanto a número de casos, ¿no? Y trayectoria de las pandemias. UK está en una situación un poco peor a nivel de número de casos, Italia está muy parecido, Alemania en cuanto a número de casos está por debajo de España y así, y bueno, y Francia pues tiene menos casos, pero como veremos en la siguiente diapositiva, en esta pandemia no es solo importante el número de casos detectados, que como la mayoría sabe depende del número de test que se han podido hacer, sino del número de muertes, que aunque todos los países aparentemente los calculan de forma diferente y no hay un criterio homogéneo, sí que nos da mayor sensibilidad en cuanto a la situación de cada país. Y aquí lo podéis ver. Esto es el ranking por país del número de decesos. El primero es Estados Unidos, el segundo es UK, el tercero es Italia y lo sigue Brasil, que creo que a día de hoy es el país que más rápidamente está creciendo, España, Francia casi igual, México, acentuando lo que os comentaba del peso de América, Bélgica, Alemania y seguido de otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis ya unas primeras vistas, ¿no? Para empezar a tomar, pues, cierta medida, cierta sensibilidad de cuál es la realidad en cada zona. Escandinavia, que se ha puesto bueno, siempre es de algún modo como un referente en cuanto a bienestar social y desarrollo de sus economías, es verdad que no se ha resentido tanto como el sur de Europa. Con un poco la controversia que ha generado Suecia, que no tuvo un confinamiento duro, sino que fue un confinamiento relajado. Pero de algún modo son países que podríamos generalizar y decir que, bueno, pues por los motivos que sean, han podido gestionar, han capeado mucho mejor esta crisis, ¿no? A diferencia de los socios del sur. Paso al siguiente punto, que es el de las restricciones de movilidad y las aerolíneas. Y quisiera hacerlo, en primer lugar, mostrando una captura muy visual de cuál es la situación el 8 de abril del 2019 en cuanto a tráfico aéreo. Esta es una información proporcionada por Eurocontrol. Y la situación el pasado 6 de abril. Como podéis ver, el tráfico aéreo pues, se ha resentido enormemente por todas las restricciones que pues, han ido llevando a cabo a lo largo de los últimos meses. Esta gráfica es a nivel europeo y nos permite visualizar el número de vuelos acumulado en un año normal, que es el de color azul clarito, que es este de aquí. Podemos ver que el número de vuelos promedio habitual pues está en unos 30.000 vuelos diarios. Actualmente, con las restricciones aún en activo, estamos por debajo de los 5.000. Es decir, se ha rebajado el tráfico aéreo en 6 veces. Es una disminución muy importante. Cuando consultamos la página de exteriores del Gobierno de España, podemos ver todos aquellos países en los que no nos es permitida la entrada. Son todos estos que están marcados en rojo. Obviamente estamos ahora aún en un contexto en el que, como comentaba, pues la movilidad está restringida y España, pues habiendo sido un país con un foco de pandemia pues importante, pues el resto de países han tomado medidas para también pues contener el virus, ¿no? De forma normal. Miquel, creo que es en julio, ¿no? Que se abren las restricciones a nivel de aéreo para transporte comercial, pasajeros. Creo que es en Correcto. julio. Correcto. De hecho, en la siguiente diapositiva quería comentar que tras una conversación informal con un contacto que es piloto de Vueling, me indicó pues que bueno, como el Gobierno de España ya ha indicado, pues a principios de julio se abrirá la movilidad. Disculpar que la imagen estaba hipervinculada y ha saltado aquí. La movilidad se va pues, a abrir otra vez a partir del mes de julio
y la priorización de las aerolíneas va a ser, en primer lugar, mercados domésticos y europeos, dejando para último lugar los de larga distancia, es decir, los vuelos intercontinentales. A día de hoy, por la información de que dispongo, pues España aún tiene en el boletín oficial del Estado el aplicar la cuarentena a cualquier persona que entre, pero todo parece indicar que esta medida se va a relajar para que no nos resintamos por el turismo y de algún modo, pues ya para agosto yo preveo, pues será posible la larga distancia. En cualquier caso, sí que es cierto que se van a restringir en frecuencia los vuelos y las compañías aéreas pues están tomando medidas para de algún modo regular la seguridad dentro de sus espacios, ¿no? Ya pasamos a un tema más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y lo que nos gusta, que es más el entorno económico, ¿no? En primer lugar, correcto, estamos en un contexto de crisis sanitaria y aquí lo que es importante indicar es que hasta que no haya una vacuna disponible será muy complicado volver a esta normalidad, a la normalidad a la que estábamos acostumbrados o a la normalidad en la que operábamos, ¿no? Entonces, hay informaciones que apuntan a desarrollos muy prometedores de estas vacunas y es verdad que está todo el talento científico mundial trabajando en una dirección única, pero desde mi punto de vista, y esta es una opinión personal, creo que pensar que en un año esta vacuna estará disponible para la gran mayoría de la población es un poco utópico, teniendo en cuenta los timings habituales de lo que sería pues, el desarrollo de productos farmacéuticos, los ensayos clínicos que se deben hacer y luego pues la producción en masa y distribución de estas vacunas, ¿no? Con lo cual, yo desde una óptica de negocio sería conservador y me entraría a pensar en escenarios de 2 o 3 años hasta que esta vacuna realmente esté en su gran parte disponible, ¿no? ¿Cuánto dices, Miquel? 2 o 3 años, ¿has dicho? Perdona. Sí, yo desde un punto de vista de negocio tendría planes pensados en entender que la normalidad, entendida como el contexto anterior a la COVID, no lo veremos hasta de aquí 2 o 3 años. Esta es mi opinión personal, o al menos lo que de algún modo yo haría en mi caso, considerando escenarios de cuándo podemos de algún modo volver a esa normalidad. Eso no quiere decir que no podamos seguir negocios, ni mucho menos. De hecho, creo que, pues bueno, como sociedad, en su conjunto hemos demostrado que podemos convivir con este virus y, bueno, pues está todo un poco a expensas de los eventos que sucedan en el campo médico, ¿no? Desde tratamientos para curar la enfermedad como para prevenir la enfermedad. Correcto. Pero creo bueno, que hasta que esta vacuna no esté disponible para la mayor parte de la población será muy complicado no preocuparnos por el virus. Este es mi insight, ¿no? Entonces, como también todos sabéis, la crisis sanitaria ha conllevado una crisis social y económica. Esta foto es de la semana pasada en Madrid, pero esta misma foto se ha reproducido en la mayoría de ciudades españolas y es gente acudiendo a los bancos de alimentos para comer. Entonces, este es un contexto social y económico que como empresas y profesionales no podemos dejar de poner el foco, ¿no? Porque son muy indicativos de lo que va a ocurrir en nuestras sociedades. ¿Okay? Esta crisis económica, estas colas del hambre que veíamos en la diapositiva anterior, se han unido a crisis sociales y políticas que vamos, creo, a ver en muchos países, ¿no? De confrontación racial, como en el caso de Estados Unidos por la desafortunada muerte de Floyd, que todos hemos visto en las noticias, ¿no? Pero también en el campo europeo vemos que cada vez hay más grupos euroescépticos. Dentro de España mismo también el terreno político es hacia la confrontación.
En Brasil también tienen un líder que genera pues mucha polémica y que no ha gestionado muy bien la crisis. Entonces, si juntamos la sucesión de eventos, creo que estamos en un terreno un poco peligroso como sociedades por las cosas que se pueden llegar a romper. Entonces, estamos en un entorno de riesgo no solo sanitario, sino también económico y social. Y esto es algo que como empresas y profesionales tenemos que calibrar bien y leer el contexto. A todo esto, y luego vendrá la parte optimista, estamos en una lucha entre dos titanes, que son Estados Unidos y China, por la hegemonía mundial. En este siglo, Estados Unidos y China se están disputando quién va a tener el liderazgo durante los próximos años a nivel mundial. Y es una crisis bueno, pues que no nos beneficia tampoco, porque esto es una infografía que nos indica de forma muy visual el tamaño de la economía estadounidense, que es este 23,89% en 2018, y el peso de China, que es un 15,86%. Es decir, combinados nos dan un 40%. China y Estados Unidos son un 40% del PIB mundial. Entonces, una confrontación entre estos dos actores no beneficia a ningún tercero, porque estamos hablando del 40% del PIB mundial. Claro. Y la disputa es esa, ¿no? En quién va a tener ese liderazgo. A todo esto, en un momento a nivel económico en el que estamos viendo una gran transformación. Esto es una portada del Economist del 2017 ya, que decía, pues básicamente, que el recurso más preciado a día de hoy en nuestras economías ya no es el petróleo, sino que son los datos. Los datos. Estamos en una economía de datos y utilizan esta imagen como metáfora de lo que son las petroleras con los nombres de las compañías, ¿no? Creo que es bastante visual en qué contexto o hacia qué dirección nos movemos. Esta es la evolución del precio del barril de Brent, que es el de referencia en los mercados. Y aquí podemos ver lo que ha sucedido en los últimos días con un desplome récord del precio del petróleo. Esto no es, obviamente aquí hay temas geopolíticos que envuelven a Rusia y la crisis bueno, pues las disputas que hay en Siria y los intereses geopolíticos de cada actor, incluidos los países de la OPEP, los países productores, pero también nos indican que se está produciendo un cambio de ciclo hacia un modelo menos dependiente del petróleo. Eso es un aviso, yo creo. Y lo que esconde es precisamente lo que comentaba, ¿no? Una batalla por liderazgo mundial en el que la tecnología va a ser el caballo de batalla. Y aquí, pues, Huawei es el prototipo, o de algún modo, el mejor ejemplo de empresa china que se está intentando globalizar. Lo ha hecho con mucho éxito no solo en la zona asiática, sino también en África y Latinoamérica, pero que ponen de relieve esta confrontación entre dos sistemas, ¿no? Esta es otra visualización muy, muy interesante, no sé si la habréis recibido estos días, pero es una comparativa entre esta aplicación que estamos utilizando todos para estar conectados los unos con los otros, que se llama Zoom, probablemente la hayáis utilizado o descargado en los últimos 3 meses, y en el lado derecho de la pantalla está la valoración de las principales aerolíneas del mundo. Pues bien, como podéis ver, en tan solo unos meses la valoración de Zoom en los mercados ha igualado el tamaño de estas compañías aéreas, ¿no? Y creo que es bastante, bueno, pues visual y que pone de relieve este cambio hacia el que nos dirigimos. Por cierto, Zoom, el fundador de Zoom es chino y fue a Estados Unidos a estudiar y montó allí su negocio, pero es un chino que bueno, pues como muchos otros, ¿no? Ha registrado la empresa en el mercado bursátil americano para captar fondos y desarrollarla. Pero me hace gracia porque sea precisamente un chino que se ha ido a Estados Unidos el que
el que consiga estos objetivos, ¿no? Y luego creo que también hay una tendencia que no podemos dejar fuera de este análisis del entorno, que es la preocupación como sociedad y consumidores, sobre todo de los más jóvenes, los millennials y la generación Z, por el medio ambiente y de algún modo pues la sostenibilidad de nuestro planeta, ¿no? Esto bueno, ya estamos viendo, por ejemplo, en moda muchos modelos nuevos que de algún modo pues van hacia esta dirección, pero creo que es muy transversal en diferentes industrias y es algo que como empresas y profesionales tenemos que tener muy presente en nuestro día a día y en nuestro ADN como profesionales, ¿no? Entonces, Miquel, hasta aquí un poquito para dar entrada si alguien quiere preguntar alguna cosa, me podéis por el chat o bien levantar la mano y os damos paso. En resumen, hasta ahora sería que hay un cambio disruptivo total a nivel digital, sobre todo el tema de las digitales, ¿no? Google, Facebook, Zoom, han sufrido un aumento brutal a nivel de valoración, de uso. Y por otro lado también el tema climático. También tenemos que la gente, quizá el producto, la conciencia de la gente va a empezar a cambiar bastante con todo lo que hemos vivido. Serían un poquito las dos líneas, un poco a trabajar de caras un poco al tema internacional. El digital va a ser lo que se va a llevar más, digamos, para poder expandirnos. Va a ser súper importante el papel, entiendo, de lo digital, ¿no? Supongo. Correcto, es así y bueno, poner de énfasis de nuevo que estamos en un contexto de alto riesgo, entendiendo bueno, que estamos entrando en una crisis económica profunda y con atisbos de roturas a nivel social. Con lo cual, pues, todas las alarmas puestas y bueno, pues tenerlo muy presente porque vamos a vivir cambios y se avecinan curvas, ¿no? Y totalmente de acuerdo, más en el terreno del negocio, estamos viendo disrupción, un cambio acelerado hacia la tecnología y precisamente es algo que voy a desarrollar un poco más en acciones necesarias, tanto en la parte ejecutiva como en la parte más de alto nivel estratégico como compañías, ¿no? También voy a dar un poco de 4 pinceladas sobre acciones necesarias y muy evidentes. Vale, perfecto. Vale. Pues si te parece, continúo. Adelante, Miquel, no hay preguntas de momento. O sea, que adelante con la presentación. Gracias. Vale, en primer lugar quiero hablar de más a nivel ejecutivo, es decir, como profesionales en nuestro día a día tenemos una cartera de clientes a nivel internacional. ¿Qué podemos hacer en el contexto actual, ¿no? Con todas las dificultades que hemos ido comentando, ¿no? Pues en primer lugar, algo tan evidente pero tan efectivo como es la empatía comercial. Es un momento para coger el teléfono y llamar a todos nuestros clientes uno por uno y empatizar con ellos. Empatizar comercialmente quiere decir ponernos en su lugar, entender qué necesidades tienen e intentar de algún modo resolverlas, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, ver qué podemos hacer. Pero esta comunicación es más imperativa que nunca. En segundo lugar, estamos en un momento en el que cualquier venta es importante, ¿no? Entonces, el rendimiento tanto de nuestros equipos como de nuestros clientes es algo que tenemos que controlar muy de cerca si no lo hacíamos ya antes, pero es un momento en el que cualquier venta suma y es importante estar encima tanto de nuestros equipos como de nuestros clientes, de forma empática, pero también con cierto control de la situación. Es probable, y aquí voy allá al tercer punto, que tanto por el contexto de dificultad logística hayamos sufrido en reducciones de stocks por dificultades de aprovisionarnos desde Asia o desde otros países por las restricciones y las situaciones de la pandemia en cada uno de estos países, o al revés, ¿no? Porque tengamos demasiado stock en inventario y no hayamos, debido a la reducción en ventas temporal, ¿no? Tengamos ahora el inventario lleno y tengamos demasiado stock pendiente de salir, ¿no? Pues, bueno, cada caso es distinto, pero en el caso de dar salida a stocks, una acción que es muy habitual y que probablemente pues, nuestra audiencia ya está muy familiarizada es la de ligar stocks antiguos junto con promociones de productos nuevos para dar salida a lo que serían un poco las novedades, ¿no? Es decir,
combinar el stock antiguo pues, con lanzamientos de productos nuevos que nos dan una imagen renovada en el mercado y que nos hacen más apetecibles, ¿no? como productos y servicios. Y es una manera también de disimular las promociones por descuento clásicas, ¿no? Que son muy efectivas, pero que también ponen un poco en riesgo nuestra marca. Porque una reducción de precios a largo plazo pues, no es tan evidente que nos beneficie, ¿no? Y en cuarto punto, hablo de salto digital y en la parte estratégica o más de alto nivel lo voy a desarrollar un poco más, pero en el terreno del día a día creo que es un momento para revisar nuestros activos digitales como marca y revisar la experiencia de compra de un consumidor desde los puntos en los que accede para tomar información de nuestra empresa, como para mejorar lo que sería toda la experiencia de compra hasta que el producto está instalado y se ofrece un servicio de postventa, ¿no? Creo que es un momento para revisar todo este circuito y pensar si hay áreas de mejora, porque como veremos, el cambio digital ha venido para quedarse. Sí, de hecho también en otros talleres que hemos hecho, Miquel, hemos hablado y tenemos este jueves también a otra invitada, a Gisela, que nos habla también del tema de cómo desde el inicio hasta el final del proceso comercial, para que ese cliente que intenta comprarte un producto o un servicio no se caiga, ¿no? Que siempre haya como un enganche, siguiente paso, hasta el final para que se haga todo, desde el inicio hasta, como dices, al final, ¿no? Desde el tema del servicio postventa, el tema de devoluciones, todo eso, si conseguimos automatizarlo, podemos llegar a mucha más gente y abrir nuestro producto a nivel internacional, ¿no? Correcto. Y hacerlo bien, porque también, si lo haces mal, estás más expuesto, ¿no? Que el local incluso. O sea, hay que hacerlo muy bien, automatizarlo todo muy bien y seguir un control muy exhaustivo, porque como se te empiezan a caer los clientes por ahí, luego, como al final te ve todo, es una ventana al mundo abierta, con más razón aún tienes que tenerlo todo muy bien controlado, ¿no? Correcto. Es así y además, bueno, antes de la COVID ya estábamos en un contexto en el que de algún modo teníamos que poner el consumidor en el centro y pensar omnicanal, es decir, con unas solas gafas o unos solos ojos, dirigirnos al consumidor, poniendo al consumidor en el centro y pensando en offline y online de manera integrada. Con este cambio estamos aún más obligados a revisar toda esta visión de nuestra compañía hacia el cliente, ¿no? Y creo que es un momento, pues precisamente de eso, de transformación y revisión para ponernos a punto para todo este cambio que nos viene. A nivel sectorial, obviamente, pues entiendo que en la audiencia hay empresas y personas que pertenecen a sectores diferentes. Y he encontrado este diagrama en la Harvard Business Review. Los americanos son muy buenos en esto, ¿no? En poner marcos conceptuales para de algún modo tomar mejores decisiones y me ha parecido bastante interesante este. Esta matriz básicamente categoriza a clientes, que es el eje vertical, en diferentes grupos en función de la necesidad económica o su estado económico en el que están, ¿no? Y luego en el eje de la Y, el horizontal, categoriza la percepción que se tiene de nuestros productos, ya sea esenciales, caprichos, posponibles, etc. Entonces, es verdad que en función de quiénes sean nuestros clientes y la percepción que tengan de la necesidad de nuestro producto, las decisiones que tomen nuestros clientes serán distintas. Yo aquí he marcado en rojo, no sé si lo podéis ver, Sí. un ejemplo concreto, que es un cliente que ha sufrido pero que no ha tocado fondo, por decirlo de una manera más vulgar, o más coloquial, y tiene una percepción de nuestro producto como una compra que podría posponer, es decir, que no es de primerísima necesidad, pero tampoco es un lujo, ¿no? Entonces yo creo que en este cajón
cabe pues una gran mayoría de empresas y podría ser un buen ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué comenta? Pues el cliente que va a intentar posponer la compra, reparar antes que reemplazar, buscará más valor y menos propiedad en coste sobre el producto y también reducirá pues especificaciones extras. Intentará pues de algún modo encontrar lo que se dice en inglés un good bargain, ¿no? Un buen producto a una buena calidad y a un precio atractivo, ¿no? Entonces aquí, como empresa, lo que podemos hacer, y aquí está la táctica como empresa o profesional, pues es intentar ofrecer al mercado productos más simples, con precios más atractivos o de algún modo que el entry price, ¿no? En nuestro primer precio de venta pues sea un precio más atractivo, promocionarlo. También buscar ese margen de contribución que sea positivo, entendido desde la óptica de operaciones, pues que sean productos que nos aporten cierto margen, y promocionar servicios extras que no son parte del core. Por ejemplo, el otro día hablaba con una empresa que se dedica al tema del headhunting y me comentaban que ahora están potenciando todo el tema de training para empresas. Pues de algún modo, pues el contexto nos ha obligado a promocionar servicios colaterales que aporten otro valor al cliente y ese es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, si tenéis interés en ver otros casos, os invito a que busquéis por internet pues esta publicación de la Harvard Business Review sobre este cuadrante y diferentes casuísticas. Está bastante bien. A nivel estratégico, y aquí entramos en decisiones de mayor calado, que normalmente pues vendrán a nivel de propiedad o dirección general, porque obligan a cambios más grandes. Creo que también estamos en un momento de gran transformación, ¿no? En primer lugar, quería poner como ejemplo este caso que seguramente muchos habéis visto en prensa o televisión. Es el caso de SEAT, una empresa que, bueno, ha aprovechado el contexto COVID, obligada por las circunstancias, pero también por su responsabilidad y compromiso con la sociedad, en lanzar una línea de respiradores, aprovechando una línea de producción de limpiaparabrisas que tenían, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo, y hay muchos más, de empresas que han sacado productos al mercado en este contexto tan difícil de crisis sanitaria, aprovechando el tema del COVID. He visto otros casos publicados en empresas de software para gestión de espacios o contar personas. He visto, bueno, pues también cocineros, ¿no? Dedicándose a hacer menús y lanzando, pues, soluciones más en el contexto en el que estamos. Entonces, bueno, pues el tema COVID a nivel de empresa, en algunos casos, pues por necesidad o por capacidades de la empresa, pues han sacado líneas de producto ad hoc para la circunstancia en la que estamos viviendo, ¿no? Este es otro caso que me pareció muy interesante, que es el de IFC Toys, que de algún modo ejemplifica muy bien lo que sería un cambio de transformación en la cadena de valor, que es algo que suena muy teórico, pero que ellos a nivel práctico pues lo demuestran muy bien. IMC Toys es una empresa de Terrassa que empezó en los años 80 como distribuidor de juguetes y que con el paso del tiempo tuvo la visión de crear productos. Es decir, ellos tuvieron la visión de pasar de ser una empresa vendedora a ser una empresa vendedora y productora, creadora de productos, de juguetes, que han tenido mucho éxito. Entonces, quería hablar concretamente de una línea que tienen que se llama Cry Babies o bebés llorones, que es los bebés estos que veis aquí detrás, que han tenido mucho éxito en muchos países. Y no es por eso por lo que estoy hablando de ellos, sino por el hecho de que se han introducido en el tema de creación y difusión de contenidos digitales. Han creado una serie que podéis vosotros mismos consultar en YouTube o en Disney Channel y bueno, pues ha tenido mucho éxito y de algún modo demuestra otro cambio de tendencia, que es el de la generación de contenidos para empatizar y generar estas relaciones con nuestros clientes.
no es el único caso de empresa. Por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona acaban de también anunciar que han creado pues unos estudios no tipo Hollywood, pero unos estudios de producción para generar contenidos in-house y luego difundirlos a través de Netflix y otras plataformas. Y es un cambio que estamos viendo también en moda, donde ahora, por ejemplo, en China está todo el mundo haciendo live streaming, que es básicamente esto de conectarte y empatizar con una audiencia promocionando productos y marca, ¿no? Entonces, estamos viendo un cambio de paradigma de empresas y consumidores que de algún modo aprovechan el poder de las plataformas para difundir contenido y luego hacer negocio. Entonces, esta es un poco la evolución a nivel online que estamos viendo en muchos sectores. Luego quería hablar también como un tercer motor de cambio estratégico, el de la responsabilidad social corporativa, y un ejemplo muy práctico, muy visual también. Es el de Pablo Fernández, que es el fundador de ClickCars, que es la empresa en España líder en venta de coches online. Os invito a visitar su web, está muy bien. Y Pablo, que es un nadador de aguas abiertas con un montón de premios y distinciones por haber cruzado ríos, canales y ser todo un aventurero en este sentido, recientemente, en el contexto COVID, montó una campaña para levantar fondos instalando una piscina dentro del almacén de su compañía y retransmitió en live streaming, en directo, cómo superaba el récord mundial de nadar de forma continuada en una piscina con agua que iba contra corriente, ¿no? Y estuvo 25 horas nadando y ha tenido bueno, no solo recaudó fondos, creo que recaudó unos 10.000 euros, sino que también esta campaña ha permitido generar unos impactos, ¿no? Enormes. En YouTube veis que hay aquí 656 visualizaciones, pero es solo uno de los posts de muchos otros que hay. Está el contenido en LinkedIn, en Twitter, le han hecho notas de prensa en diferentes medios y ha tenido bastante repercusión. Entonces, bueno, pues en el contexto en el que estamos, la responsabilidad social corporativa no es solo algo que queda bien, sino que es más necesario que nunca por el contexto social de las empresas como responsables a nivel de este equilibrio en la sociedad, pero también son instrumentos que nos permiten de algún modo posicionar nuestra marca como, pues bueno, pues algo que los consumidores vemos que cada vez valoran más, ¿no? Y es que las empresas sean auténticas, transparentes y comprometidas. Disculpar. Hemos probado antes de intentar ver si se reproducía, pero no hemos podido, ¿eh, Miquel? Bueno, vosotros mismos podéis buscar a Pablo en YouTube. La verdad es que ha hecho unos vídeos muy chulos y bueno, el tío es un crack, ¿no? Porque nadar durante 25 horas sin parar, yo creo que solo un superhéroe puede hacerlo, ¿no? Vamos, al menos yo no estoy en forma. Luego quería poner un ejemplo más anecdótico y es que, bueno, esta foto que veis es la de mi piso en Barcelona en obras y he tenido la mala suerte de que, bueno, pues nos engancharon las obras, nos enganchó el COVID en el segundo mes de empezarlas, ¿no? Y bueno, ha sido un auténtico calvario a nivel de coordinación, etcétera, porque hemos tenido que hacer a nivel online todo lo que antes hubiéramos hecho en un punto de venta físico, ¿vale? O sea, ahora la obra ya está mucho más avanzada, pero han habido un montón de gestiones que hemos tenido que realizar para comprar cosas que van en el piso y que, bueno, pues normalmente las comprarías en una ferretería o en una tienda de especialistas o un instalador o una tienda de muebles. Nosotros hemos tenido que hacer todo online. Entonces, esto ha sido una gran experiencia para entender cómo trabajan las empresas y dónde están los
puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno en un momento en el que, como comentaba, la parte online y digital es más relevante que nunca, ¿no? Porque no tenemos la posibilidad o hasta ahora no teníamos la posibilidad de ir a las tiendas, ¿no? Y aquí quería poner de relieve lo que tú comentabas que salió el otro día en otro webinar. Y básicamente el resumen de este diagrama, que es un diagrama de McKinsey, que es The Consumer Decision Journey, que explica un poco cómo un consumidor toma una decisión de compra y cómo generamos esa lealtad con el consumidor para que luego repita, ¿no? Que al final es lo que como empresas y profesionales nos interesa, ¿no? No es ser empresas o profesionales transaccionales, sino que generemos valor a lo largo del tiempo de forma sostenida, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Y lo que quería aquí básicamente comentar son dos temas. El primero es que la venta no acaba en el momento en que se entrega el producto, sino que va mucho más allá. Y la importancia de lo que sería el Customer Service, el departamento de atención al cliente, sobre todo ahora en este contexto actual en el que hay más incidencias que nunca, ¿no? Entonces, aquí hay una gran diferencia entre empresas que, bueno, pues te tratan con cariño y empresas que de algún modo en el momento que te han colocado el producto, pues ya les importas un pito, ¿no? Y aquí pues hay temas de transporte, hay temas de instalación, hay temas de retornos, todas las incidencias que se producen habitualmente posteriores al momento de la compra en un contexto digital son súper importantes para que el consumidor esté satisfecho, recomiende la marca y luego repita, ¿no? Entonces, solo como reflexión, pues me parecía interesante comentarlo con vosotros. Perfecto, Miquel. A nivel de internacionalización, apertura de mercados, ¿qué recursos e instrumentos tenemos, ¿no? Yo no soy un gran defensor de lo que serían las instituciones públicas, pero me parece que algunas a día de hoy lo están haciendo bien y he consultado pues lo que están haciendo y me ha parecido interesante. Luego quería hablar también de lo que son los marketplaces y cómo inciden en todo este momento de cambio profundo. Y finalmente una cosa que va muy ligada a lo que sería el e-commerce, que es el social media, ¿no? Aquí quería mencionaros un ejemplo de Axio, que es la agencia para la competitividad de la empresa y un poco el organismo que se dedica a la promoción exterior. Tienen un marketplace relacionado con COVID, tienen un desk virtual y también mencionan oportunidades concretas y proyectos concretos en el contexto actual. Creo que, bueno, es una fuente que en determinados casos puede ser fuente de inspiración y tienen recursos y profesionales que son de gran talla. La Cámara de Comercio de Barcelona también ha tomado bastante iniciativa y también se está poniendo al día en temas relacionados con digitalización de empresas. Han puesto un montón de recursos disponibles, también webinars. Está bastante bien lo que están haciendo. Ha habido un cambio importante respecto a cómo venían trabajando anteriormente. Entonces, bueno, lo dejo aquí y si os parece interesante lo podéis consultar. Luego quería hablar de Marketplace. En el entorno digital hay una frase muy conocida que los americanos viene a decir así como "the winner takes it all". Quiere decir, el ganador se lo come todo. Entonces, es muy curioso, pero esto es algo muy palpable o muy demostrable, y es que en el entorno digital normalmente la empresa que es líder por goleada. En cambio, en el entorno offline, normalmente las empresas que tienen una posición de liderazgo de mercado son empresas que no tienen cuotas tan importantes, o si las tienen, les cuesta muchísimo tiempo, ¿no? Consolidarlas. Entonces, no sé en vuestro caso, pero si hacéis un pequeño estudio entre vuestros familiares y conocidos, si les preguntáis dónde compran cuando lo hacen online, probablemente más de la mitad os van a decir que compran en Amazon.
Entonces, aquí no estoy promocionando Amazon, sino que de algún modo estoy poniendo de relieve que es un lugar al que casi todos en Europa acudimos para determinadas compras. Y Amazon, bueno, y viniendo también de China, donde he estado 9 años, que allí están mucho más avanzados en todo el tema online, e-commerce y sofisticación de estas plataformas, lo que predigo es que de algún modo es un lugar en el que como marca nos interesa estar. Y hay casos de productos que pues, probablemente hace unas semanas era inimaginable que tuvieran presencia en un Amazon, pero que cada vez más vemos nuevas categorías de productos entrando en el listado de Amazon. Y la verdad es que es bastante útil, no para poner todo nuestro portfolio de productos, pero quizá para una línea de básicos sí que es un buen punto de inicio de esta conversación que podemos tener con un cliente. Y luego, respecto a social media, pues bueno, volviendo también a lo que os comentaba en la parte ejecutiva de revisar nuestra marca digital, pues aquí quería, con esta infografía, comentar la velocidad a la que esto se mueve, ¿no? No solo a nivel de propagación del mensaje, sino a nivel de consolidación de estas plataformas, ¿no? Esto es el número de años que tardaron todos estos medios en conseguir 50 millones de usuarios. Pues podéis ver, los aviones tardaron 68 años en conseguir un volumen de 50 millones. El televisor, 22. El ordenador, 14. El smartphone, 12. YouTube, 4. Facebook, 3. Y bueno, y los siguientes tardarán 1, ¿no? Ahora hay TikTok, que es la nueva plataforma. Pues bueno, ya ha roto todas las gráficas y ya es mejor que Instagram y lo han hecho en un año. Por cierto, es de un grupo chino. Pues bueno, ¿qué quiere decir esto? Que esto va muy rápido, que son herramientas muy potentes y también bueno, pues que tienen una gran aceptación y que nuestros clientes finales están allí. Están allí. Y los mensajes también que nosotros distribuimos y están bien pensados y tienen cierta gracia. Por ejemplo, ahora en el contexto COVID hemos visto como empresas de alimentación tienen grandes stocks porque los restaurantes están cerrados. Han circulado por WhatsApp mensajes de productores gourmet, desde quesos hasta embutidos, etcétera, que han hecho llegar su oferta al consumidor final. Esto en un contexto internacional también ocurre, esta dinámica. Entonces, si sabemos jugar a las redes sociales, quiere decir que sabemos jugar también a conectar con nuestros clientes en el contexto actual, ya sea B2C o B2B. Miquel, ya quizá entras más tarde en el tema de conclusiones, ¿no? Pero como gran conocedor del mercado chino, que también sé que conoces otros mercados aparte del chino, pero bueno, quizá por tu know-how, tu experiencia, tu vida personal que has transcurrido ahí mucho tiempo. Y también comento a oyentes, luego si queréis ir al concreto, al detalle, os daremos el correo de Miquel para que podáis preguntar o para si queréis hacer algún tema de consultoría con él para que los comente. Pero en China es un buen momento para pensar en China ahora mismo, a nivel de ya bueno, China la actividad y muchas cosas, ¿no? Pero es uno de los principales sitios donde podríamos pensar en de alguna forma empezar a comercializar, a buscar algún socio chino, a invertir allí de alguna forma, ¿o cómo lo ves? ¿O es de momento un poco pronto? No, a ver, China se ha recuperado muy bien, están totalmente de vuelta a la normalidad, con ciertas precauciones, mascarillas y demás, pero es verdad que han retomado la actividad empresarial con unos números bastante espectaculares. Es cierto que es un país que aún depende en gran medida de exportaciones, no solo de consumo interno, y que están hacia ese cambio de paradigma en el que el mercado doméstico ya sea tan relevante que no dependan tanto, ¿no?, de lo que exportan a Estados Unidos y Europa. Pero sí, yo creo que es siempre, bueno, es un buen momento para considerar China porque tiene aún por delante un gran crecimiento, pero bueno, también es un mercado que requiere inversión y que requiere una mirada a largo plazo, ¿no?
luego también está, pues depende de la óptica, si es una óptica de aprovisionamiento o una óptica comercial. Si hablamos de una óptica comercial, es una mirada larga, ¿no? Es una mirada larga al mercado chino. Vale. Sigue, Miquel, que te he interrumpido. Si hay alguna pregunta, ya sabéis, me levantes la mano o por el chat. Gracias. Sí, Adelante. ya terminó, Edgar. Como conclusiones, en primer lugar, quería comentar que por encima de todo en este contexto de guerra, como comenta este Venture Capital en este manual de supervivencia, lo primordial es la supervivencia. Lo primordial es la supervivencia del negocio, ¿no? Entonces, este es un manual, es un poco en código sarcástico también, pero dependerá de cada caso si estamos o no en una situación límite, pero si lo estamos, lo que tenemos que considerar es bueno, pues en recortar ahora mismo, recortar cosas que no nos aporten cierto valor a nivel de negocio. Y bueno, hay algunas pistas, ¿no?, de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, todo es renegociable, ningún contrato es sagrado, es un momento también para, si tenemos dificultades, para replantear, no solo con clientes, ¿no?, sino con cualquier stakeholder, nuestra relación. Tenemos que estar más obsesionados que nunca en el retorno de la inversión. Y lo que os comentaba al principio, ¿no?, de que cualquier venta adicional es relevante. Entonces, pues bueno, es un contexto difícil el que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues estos son algunos tips. Esta es la previsión del Fondo Monetario Internacional sobre la evolución que van a sufrir los países de aquí a final de año, es decir, las cifras de crecimiento a cierre y la previsión para el próximo año. Como podéis ver, la zona euro está bastante tocada. Se prevé una reducción del PIB de menos 7,5. En España se habla de entre un 8 a un 11, dependiendo de cómo evolucione la pandemia, pero hay bastantes instituciones que hablan ya de un menos 8. Y luego he destacado aquí precisamente lo que te comentaba antes, ¿no?, de Asia. Asia este año no va a decrecer. Es verdad que estaban acostumbrados a unos números altísimos, pero la previsión para el año que viene es de un 8,5. Esto ya estaba ocurriendo antes de la pandemia, ¿no?, que Asia estaba creciendo a un ritmo más alto que la zona Euroamérica. Pero bueno, de algún modo esta tendencia va a crecer y en 2021, si no hay rebrotes, se va a recuperar pues de forma muy, muy rápida, ¿no?, todo este decrecimiento. ¿Una V, Miquel, una V larga, una L? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, antes de hablar de Vs, esto dependerá en gran parte de la epidemia, de cómo evolucione. Y claro, esto es competencia de las autoridades sanitarias y los que se dedican a esto, ¿no? Pero en principio, aquí, por ejemplo, hay la V, ves, está marcada aquí, del comercio exterior de mercancías de España con la Unión Europea en 2008-2011. Aquí hubo una V, sobre todo en importaciones, no tanto en exportaciones, y se tardaron un par de años en recuperar un poco la tendencia de crecimiento normal, ¿vale? Entonces aquí quería comentar este punto, pero también lo que decía al principio de la presentación, y es que nuestros principales socios comerciales son los europeos. Representa un 65% de nuestra exportación. Sobre todo Francia y Alemania son los socios comerciales más importantes de España. Entonces, pues son mercados en los que ya hay una dinámica como país a nivel comercial, y hay una actividad pues, a nivel comercial, y la zona euro, pues por nuestra proximidad y mercado único, pues suelen ser zonas pues tenemos que considerar, ¿no? No es tan fácil decir, bueno, pues me voy a China, ¿no? Lo natural es los mercados próximos, en primer lugar.
¿vale? Vale. Gracias, Miquel. Y bueno, a nivel institucional parece que Europa está apoyando a los países y los gobiernos de forma adecuada para que haya liquidez y de algún modo este parón de actividad pues se recupere con cierta normalidad. Yo creo que este plan de rescate y de apoyo se tiene que recibir como una gran noticia. Y volviendo a la V de la que hablabas, pues bueno, esta es la V que todos esperan, ¿no? O que todos esperamos en un contexto de la evolución de la pandemia normal. La zona euro, bueno, estos datos son un pelín distintos, creo. No, un menos 7,5% la zona euro. Que sería la más baja de todas, creo, ¿no? La zona euro sería las más... Es la más baja de todas. Pero bueno, América ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? Pero sí, parece que esta es un poco la V por zona y aquí ves China, que el año que viene tiene una previsión de crecer un 9,2. Entonces, a nivel macro parece que esta V sigue siendo, pues, Asia un destino muy atractivo, ¿no? Y luego, volviendo al tema online, esta es la evolución de la penetración del e-commerce en el total de ventas de retail en Estados Unidos y podéis ver la tendencia de los últimos 10 años. Y aquí, como en 8 semanas, esto se ha disparado hasta un 27%, ¿no? O más, en función de qué categoría. Entonces, algunos expertos en la materia dicen que cuando se vuelva a la nueva normalidad, la tan anunciada nueva normalidad, este cambio de tendencia va a permanecer y esto va a resentir aún más las ventas en puntos de venta físicos. Y hay otros pues, que dicen que, bueno, que vamos a volver otra vez gradualmente a un escenario de crecimiento natural siguiendo la tendencia que teníamos anteriormente. Yo lo que creo es que bueno, que no va a ser cuando volvamos a esta nueva normalidad, pues no va a ser quizá un 27-30%, pero bueno, que va a sostenerse una penetración importante de la venta online. Y veniendo de China, que es un poco como el futuro, como si hubiera hecho Regreso al Futuro, allí pues van disparados con el tema online, ¿no? Y al final es una dinámica que creo que será muy difícil romper, ¿no? Y finalmente esta es la última diapositiva, quería comentar algo más a nivel de marca, y es que, bueno, al final cuando quitamos un poco toda la parte más de producto y más operativa, al final que nos queda como empresa es un poco lo que somos, ¿no? Y volviendo al principio, al tema de la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa, creo que es un momento para, de algún modo, marcar muy claramente el ADN de lo que somos, ¿no? Y destacar pues, que no solo a nivel de innovación, pero en cuanto a compromiso y respeto y entrega, o de algún modo compromiso, ¿no? Quizás es la mejor palabra, de lo que somos como marca, creo que es más importante que nunca, ¿no? Enfatizar este mensaje hacia afuera y de algún modo pues que sea auténtico y verdadero, obviamente, pero que lo hagamos con el corazón. Creo que es muy importante pues esto, ¿no? En este contexto actual y en las dinámicas que nos vienen, pues destacar estos valores, ¿no? Que al final es lo que nos queda. Y esto es todo. Estoy a vuestra disposición si hay preguntas o si posteriormente queréis mandarme un WhatsApp o un email. Estaré encantado de resolver cualquier duda que tengáis o si queréis profundizar en algún punto, encantado. Vale, perfecto, Miquel. Bueno, yo un poquito para añadir, Miquel, muchas gracias por tu taller. Creo que ha sido muy interesante lo que nos has contado. Aparte, también vamos un poco consonancia con lo que hemos venido hablando de otros talleres, ¿no? El tema de automatizar el marketing. Al final, la idea es simple, ¿no? Un poco aprovechar esta crisis. Si se puede decir aprovechar, porque al final hay que reinventarse, buscar lo positivo. Lo negativo está claro que ya lo sabemos cuál es.
Entonces, aprovechar todo el tema de marketing digital, el tema de abrirnos al mundo, el tema del e-commerce, cómo dar más valor a nuestra marca, ¿no? Más allá del producto que tenemos, del servicio, como con contenido, como con tema social, ofrecer más valor añadido. Y entonces creo que, bueno, pues a nivel tuyo, yo creo que nos puedes dar herramientas que nos pueden llevar a ayudar a cabo ese tipo de tarea más allá de las fronteras, digamos, que a nivel local. Y, bueno, como buen conocedor de mercados, pues también que puedas aportar tu visión y ver, superar esas barreras que te encuentras siempre cuando intentas meterte en otros países, ¿no? Temas de idioma, aranceles, el tema cultural, ¿no? Muchas cosas que solo un buen conocedor de los mercados son capaces de llevarnos de la mano como socio para intentar implementarnos en otros países, ¿no? Gracias también por tu visión de todos los países a nivel pandémico, cómo se está desarrollando. Y bueno, ya tenéis aquí la diapositiva donde está la consultoría de Miquel. Cualquier cosa tenéis su correo ahí, su teléfono me lo podéis pedir a mí si no está por ahí, si está ahí. Y nada, muchas gracias Miquel, un abrazo. Y si hay alguna cosa os podéis preguntar ahora, parece que no hay preguntas, espera Miquel, que hay una pregunta por aquí creo. No, son agradecimientos. Nada, en principio no hay preguntas, Miquel. Ya hemos dejado tus señas por si te quieren contactar. Hemos visto hoy mucho el plan general. Es complicado entrar mucho en detalle más allá de lo que hemos hecho, porque al final es cada caso, cada actividad, cada mercado. Correcto. Entonces, cualquier cosa, ya lo planteamos así con Miquel para no estar aquí hablando durante 6 horas, pero en una hora hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Y si tenéis cualquier cosa, podéis dirigir un correo o teléfono a Miquel, ¿vale? Miquel, muchas gracias, muy amable. Perfecto, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos, audiencia.